Buah, no me esperaba todo esto de Soria. Estamos visitando unos lugares, nos hemos metido por caminos súper chulos y estamos encontrando unos sitios espectaculares. Os los quiero enseñar en este vídeo porque son unos paisajes brutales. ¿Qué tal? Estamos de vuelta en Soria. Hicimos un intento de explorar pueblos de por aquí, pero nos tuvimos que ir a recoger el coche. Ya tenemos vehículo para recorrer España y estamos intentando ir a sitios poco conocidos, explorar nuevos rincones para nosotros. Así que estamos ahora mismo en la provincia de Soria. Vamos a ver las cuevas de la Hoz, aquí al lado del pueblo de Orillares, que es el mejor sitio para dejar el coche. Aquí hay un parking justo al lado del parque que vamos a visitar. Nosotros hemos puesto las cuevas de la Hoz en Google Maps y nos ha llevado hasta las mismas cuevas, atravesando el campo, rocas, hemos pasado por un montón de ovejas y hemos llegado prácticamente a las cuevas, pero creo que esa no es la mejor manera de llegar, sino venir aquí a este parking y desde aquí ya se puede ir andando hacia las cuevas de la Hoz. Vamos a ver. Mirad lo que nos hemos encontrado por el camino, una familia de burritos. Es un sendero muy fácil de andar, muy bonito, a lo largo de un cañón, bueno, un desfiladero provocado por un río. Aquí pues vas caminando y te vas encontrando con cuevas, un montón de cuevecitas a diferentes alturas. Aquí veis que pasa el río por medio y se puede pasar, está precioso. Wow, mirad qué chulo. Hola. Por aquí arriba nos están sobrevolando unos buitres leonados que son muy habituales de ver en esta zona y más en paisajes como este tipo de desfiladeros. Ellos ascienden por corrientes de aire caliente. Y si queréis ver más sobre ellos, hablé un poquito en el cañón del río Lobos, en ese vídeo que os recomiendo ir a verlo. Y aquí están los burritos y ahí arriba está el buitre esperando a ver si cae alguno. Está buscando animales muertos por la zona. Oh, justo dejó de grabar y despegó. 3 grados daban hoy para Soria, de mínima decían, y que llega una súper borrasca. Hace un calor aquí. Sí, estamos sudando. Retomamos la marcha, nos vamos a comer al pueblo de San Leonardo de Yagüe, que está aquí cerquita y es uno de los más grandes de la zona. Y luego continuamos visitando lugares por aquí. A media hora de San Leonardo de Yagüe llegamos a esta laguna llamada La Fuentona. Precioso, hasta aquí se puede venir caminando, puede dejar el coche en un parking justo al lado, está al lado de Muriel de la Fuente y fijaos qué preciosidad, ahora en otoño está perfecto. Una anécdota curiosa es que aquí, dentro de esta laguna, hay una cueva submarina a la que algún equipo de expedición se ha atrevido a entrar, pero se desconoce hasta dónde llega. No han llegado a avanzar hasta el fondo, así que no se sabe muy bien qué es lo que hay aquí. Hay leyendas por la zona que hablan de animales mitológicos por aquí, seres de otro mundo, historias sobrenaturales. El lugar en sí, si nos lo imaginamos en invierno o de noche, es de película de terror desde luego, y estaría súper chulo que en esa cueva desconocida viviera un monstruo, tipo el monstruo de Soria o algo así. Para que os hagáis una idea, esto es lo que podemos ver desde fuera, estando por aquí, y aquí es donde continúa, podemos verlo. Mirad qué locura lo grande que es, continúa por aquí, esta primera galería, todo esto se ha llegado a explorar hasta aquí y a partir de aquí es desconocido. Ha habido varios grupos que lo han intentado desde 1973 hasta el 2002, que se rodó un programa de Al filo de lo imposible. Aquí al lado de la Fuentona hay una cascada que se puede visitar, pero ahora mismo está seca. Hay que venir en temporada de deshielo o después de muchísimas lluvias, no es el caso. Pero no os preocupéis porque aquí al ladito también hay pueblos preciosos y bosques que visitar. Vamos allá.
nos encontramos en el Sabinar de Calatayud, que es el sabinar, el bosque sabinar más alto, grande y denso del mundo. Las sabinas no están en muchas partes, estos árboles solo se encuentran en el sur de Francia, en la península ibérica dentro de Castilla, bueno, de las dos Castillas, y en el norte de África. Son árboles muy curiosos, muy bonitos, y este es especialmente denso porque debido a que por aquí hay mucha ganadería, hay mucho de esto, caca de vaca. Entonces hay abono, hay tanto abono que crecen más árboles y por eso hay muchos más árboles de lo habitual. Se llama Sabinar de Catalañazor porque está al lado del pueblo de Catalañazor, un pueblo medieval precioso que está justo aquí al lado, a 3 kilómetros, se puede ir andando por aquí, así que vamos a enseñároslo porque es precioso. Ya hemos llegado a Calatañazor, con L, Calatañazor, que me lío, lo he estado diciendo mal todo el vídeo creo. Vamos a visitar el pueblo. Dicen que en Calatañazor Almanzor perdió el tambor, joder, parece un trabalenguas. Almanzor, personaje de Al-Ándalus. Se dice que esta batalla no se sabe si fue cierta o no, pero es un punto importante de la Reconquista. Y para mí este es uno de los pueblos más bonitos de Castilla y León, fijaros, es que es precioso. La última vez que los censaron, en 2019, solo tenía 59 habitantes. ¿Pero por qué? Son muy curiosas en este pueblo las chimeneas, que si os fijáis todas tienen esta forma tan peculiar. El nombre de Calatañazor proviene del árabe, porque esto fue un territorio disputado en la Reconquista por los musulmanes y los castellanos, y el nombre, que es Calatañazor en árabe, en teoría significa Castillo de las Águilas. Tenemos aquí a Sama, que es de Marruecos, nos va a decir cómo se dice Castillo de las Águilas en árabe. Calatañazor. Como veis suena muy parecido a Calatañazor, seguramente venga de ahí, aunque también se dice que viene de Castillo de la Torre Vigía, que es también parecido. ¿Cómo suena? Calatañazor. A mí me suena igual, así que ¿qué os parece si reiniciamos la Reconquista en este castillo? Aquí un castellano contra una árabe, Quique el Cid campeador contra Sama Abderrahman primera. ¿Quién ganaría el combate? Mirad lo que pasa cuando Sama busca en árabe Castillo de las Águilas. Calatañazor. Ahí está la borrasca que nos estaban prometiendo, ¿eh? Se acerca el invierno. Ya está. Has quedado atrapada. No. Encarcelada en el castillo. Yalla, yalla, habibi, que viene la borrasca. Bueno, nos invaden los ovnis, ¿eh? Ahí están haciendo una abducción de algo. Flipa. Hoy hemos hecho noche en el pueblo de Navaleno y como podéis ver, la borrasca ya está aquí. Está lloviendo, lleva lloviendo todo el día, así que estamos de chill en el coche viendo Netflix, que lo hemos puesto aquí el iPad y estamos tranquilamente esperando a ver si para un poquito de llover. Os cuento, este vídeo está patrocinado por NordVPN, que es una red privada virtual que al ponerlo en tu móvil, tablet o ordenador te permite cambiar tu ubicación virtualmente. Esto sirve, por ejemplo, si viajas a China, allí está bloqueado Facebook, Instagram, etc. Pero si tienes una VPN, con NordVPN puedes desbloquear todo eso sin problema. Y para muchas otras cosas más, no solo para cuando viajas, sino, por ejemplo, ahora mismo estamos aquí viendo Netflix, pues si nos ponemos virtualmente en Estados Unidos, podríamos acceder al catálogo de Netflix, HBO, etcétera, que tienen disponible allí, que es más amplio que el que tenemos en España. Así que si queréis aprovechar la oferta, este Cyber Month, te regalan un mes gratis cuando compras un año extra y además te dan un regalo sorpresa. Así que aprovechadlo con estos links que os dejo por aquí. Pues visto que no tiene mucha pinta de parar, vamos a coger carretera, caminos, vamos a explorar lugares por aquí, vamos a meternos por donde sea. Por aquí cerca también tenéis para visitar la Laguna Negra y el nacimiento del río Duero en los Picos de Urbión, que es un lugar que fuimos el año pasado, así que no lo vamos a enseñar en este vídeo, pero os lo recomiendo si venís por esta zona, ir a visitarlo.
encaja perfecto ahí. Para algunos de los sitios que nos hemos metido sí que hace falta un todoterreno, especialmente ahora que estaba lloviendo con barro y demás, pero aquí donde estamos ahora sí que se puede venir con cualquier tipo de coche. Es una carretera asfaltada muy bonita, por cierto, un paisaje espectacular para conducir, y llegas hasta Castroviejo, este lugar con unas rocas y unos paisajes espectaculares que vamos a ver a continuación. Mirad qué pedazo de rocas. Debajo de las muchas rocas, que por cierto tienen formas como de gigantes, tienes mesitas para merendar aquí, para hacer comidas, venir al campo tranquilamente cuando tengas un buen día, no como hoy, está un poquito así. Pero esto parece un puño, parece... Buah, que te puedes buscar formas aquí de lo que quieras. Espectaculares estos paisajes, de verdad que estoy alucinando con estos sitios. No me esperaba tanto de encontrar en un par de días tantos sitios preciosos, tanta naturaleza. Estoy alucinando. Da mucho juego para hacer fotos a este sitio, ¿eh? Mirad la forma de las rocas, arcos, allí hay un árbol solitario encima de todas las rocas. ¡Qué locura! Castroviejo. Fijaos, los bosques son súper profundos. Mirad qué pasada de lugar, una cueva aquí con una cascadita. Esto en la época de deshielo viene una cascada bastante grande. Ahora no hay mucho agua, pero si vienes después del invierno esto tiene que ser espectacular. Bueno, estamos haciendo sobredosis de lugares, estamos alucinados. Creo que vamos a dejar aquí por hoy y vamos a continuar explorando estos sitios porque hay una barbaridad de lugares increíbles, así que habrá más vídeos. Os mandamos un fuertísimo abrazo, continuamos muy pronto. Chao, chao.